Está con nosotros don Moisés Sánchez, bienvenido. Él está invitado Muchas gracias, aquí un gusto. por la Fundación Violeta Garros de Chamorro. Él es el secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. Bienvenido. Veniste de Panamá, Honduras. Sí, vengo de Panamá, donde estuve participando en la reunión de Cumbre de las Américas, y también en Honduras, donde estuvimos trabajando con algunas organizaciones, también en temas de libertad de expresión, que son temas muy importantes en la región. Tengo que aprovechar. ¿Qué pasó en Panamá? ¿Qué se tocaron? Porque yo sé que había reuniones paralelas, ¿no? Sociedad civil y otra, había también reunión de empresarios. ¿En qué reunión estabas vos? Bueno, me tocó participar fundamentalmente en las actividades de sociedad civil en representación y con varios miembros que estaban presentes de la Alianza Regional, que es una coalición de 23 organizaciones que están en 19 países de la región, que te lo comento un poco para contextualizar Sí, de sí, qué no, está manera bien. estábamos presentes en esa reunión. Y donde, bueno, nuestro miembro local por Nicaragua es la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Claro. a quien agradezco también las gestiones para traerme acá de visita al país. Eh, Se desarrollaron una serie de reuniones previas a la cumbre de presidentes que tenían por objetivo desarrollar los mandatos para la acción que tienen estas cumbres. Se supone que hay ciertos mandatos inspiradores, pero que no Sí. tienen una explicación de cómo se van a lograr hacer. Entre ellos habían algunos de gobernabilidad, y dentro de ese contexto el Foro de Sociedad Civil tenía que llegar a una suerte de propuestas para ver cómo eso se implementaba en la región. Y por supuesto ahí surgieron varias ideas del estilo de, bueno, poder avanzar en sistemas con acceso a la información más profundo, con sistemas, con mecanismos que permitan generar en cada país un contacto más fluido entre sociedad civil y Estado. Pero la verdad las conclusiones fueron bastante generales, porque en el mismo desarrollo de la reunión, eh, muchas organizaciones de Cuba, más bien pro gobierno, prácticamente imposibilitaron que se desarrollara un diálogo más fluido. Es más, no se pudieron desarrollar las reuniones de manera completa, y se generaron al final del día, al final de las jornadas de trabajo, dos conclusiones: una conclusión de la sociedad civil en general y una conclusión de la sociedad civil más pro gobierno de los países del ALBA, que fue como se denominó ese grupo allá mientras se desarrollaba la reunión de cumbres. Por eso las propuestas que surgieron de ahí no tienen todo el peso que realmente en otras reuniones sí pudieron haber tenido. Acordémonos de que la misma Relatoría para la Libertad de Expresión fue una propuesta que surge de la Cumbre de las Américas, de una de las primeras cumbres. Y sin embargo, esta cumbre no logró llegar con ese consenso, justamente porque había una sociedad civil cubana muy dividida que impidió que se llegara a un debate. Lo que también es parte también de la experiencia que la sociedad civil tiene que ir desarrollando para participar en estos espacios. Pero tengo entendido que de Cuba había Cuba de la isla y Cuba de Miami, y cubanos de Miami, ¿no? Bueno, habían de De los dos distintos lados, lados, ¿no? habían de los dos lados. Y de la isla habían de los dos lados, Sí. había gente más disidente, gente más pro gobierno. Lo que sí es cierto es que el debate se tornó bastante intenso y hubo reclamos por parte de la sociedad civil cubana respecto de acreditaciones que aparentemente no se habían hecho, y también por la presencia de algunos actores que ellos consideraban que eran personas no gratas dentro de la isla de Cuba, o que estaban financiados por Estados Unidos, que eran parte de una operación también medio subversiva, digamos, en contra del gobierno. Eso hizo que fuera bastante complejo el debate, y contrasta un poco con lo que sucedió en la cumbre de presidentes, entre el diálogo Raúl Castro-Obama, donde se mostraron señales importantes de acercamiento y también de diálogo. Eh, Lamentablemente esta cumbre tampoco a nivel de presidentes llegó a una declaración. No hubo. No hubo declaración, y por lo tanto eso también muestra que a nivel colectivo como cumbre, digamos, los resultados no son tan positivos, pero a nivel de señales específicas sí hubo avances, como este encuentro Raúl Castro-Obama, y en materia de sociedad civil todos los eventos paralelos que se desarrollaron, donde se generaron discusiones muy importantes sobre la situación de Venezuela, Ecuador, sobre la situación de la libertad de expresión en la región, porque tuvimos la oportunidad también de coordinar un encuentro con el relator de la OEA para la libertad de expresión, que nos comentó los desafíos que vienen en la Hay región. presiones para el relator y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de no seguir en este trabajo.
Bueno, esas presiones han venido hace mucho tiempo, desde la época en que la relatora era Catalina Botero. Efectivamente hubo una presión muy importante por parte de los países del ALBA y especialmente Ecuador, quienes instaron durante mucho tiempo por eliminar la relatoría o bajarla al perfil más bajo que se podía lograr dentro del sistema interamericano. Eso fue materia de una lucha importante entre principalmente la sociedad civil, que se puso a la defensa del sistema, y donde algunos gobiernos solidarizaron con esa posición y empezaron a apoyar más firmemente el sistema interamericano de derechos humanos. Fueron ataques graves que quisieron minar las capacidades de la relatoría, por ejemplo, impidiendo que tuviera un informe independiente, cosa que es justamente lo más importante que tiene la relatoría, porque nos da una cuenta muy clara de lo que pasa en la región. Y quisieron castigar su financiamiento, o sea, que no pudiera tener financiamiento externo, y que solamente dependiera de los aportes que los estados hacen a la OEA, y eso naturalmente es muy, muy bajo, porque una cosa que no sabe la gente es que la Relatoría para la Libertad de Expresión se financia básicamente cooperación internacional. Ahora, usted estuvo en Panamá. ¿En Panamá cómo anda el acceso a la información? Ellos tienen una ley de acceso a la información. Sí, pero leyes hay en todos lados. En eso Vamos a la estamos de vida acuerdo. real. Pero faltan algunos lados todavía, pero en la mayoría hay, sí. ¿Cómo anda Panamá en eso? A propósito de que fue la cumbre, ¿qué le dieron los periodistas a ustedes allá en Panamá? Mira, yo te diría que en Panamá todavía no hay un uso intensivo del acceso a la información pública. Hablamos con nuestro miembro local, que es el CNP, Consejo Nacional de Periodismo, que nos comentaba que justamente no hay una aplicación intensiva del acceso a la información, y recientemente, a fines del año pasado, comenzaron movimientos importantes donde los temas de transparencia empezaron a ser destacados ante la opinión pública y lograron generar movilización ciudadana. El caso Martinelli, ¿viene producto de una información periodística o viene producto de un problema político entre el presidente Varela y el expresidente Martinelli? No podría decir si es un problema político o no. Lo que sí sé es de que efectivamente hay una labor periodística de investigación atrás que ha permitido lograr conocer algunos acontecimientos en base a los cuales el presidente Martinelli está cuestionado en este minuto, el expresidente. Y eso es lo que ha generado, y esto es lo importante, una amplia movilización ciudadana como nunca antes se había visto en Panamá, con congregaciones y plantones masivos en la cinta costera, que es como el malecón, sí, digamos, donde en una sociedad como Panamá, que suele no manifestarse pública y masivamente. Y eso muestra también de que hay un interés y unas ganas de poder avanzar en términos de transparencia, y esperamos que eso sirva también como un incentivo para poder impulsar el uso de la ley de acceso a la información, que hasta el minuto está un poco en desuso. Usted estuvo en Honduras y ayer recientemente, o antier, no estoy todavía, decirlo, sí fue recientemente, una ley para protección de periodistas. En Honduras con frecuencia escuchamos asesinatos de periodistas, periodistas que amanecen en algunos casos hasta totalmente desbaratados, en otros casos los asesinatos atroces, pues. Pero hay una ley ahora para protección a periodistas, pero una ley, con que haga una ley, los periodistas no van a estar seguros. Este es un problema de la sociedad, es un problema estructural. Usted que estuvo en Honduras recientemente, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, por lo menos la percepción es que para los periodistas, que me tuve la oportunidad de conversar con muchos periodistas que formaban parte de la red de trabajo con la que colaboran CELIBRE y Fundación Democracia Sin Fronteras, que son nuestros miembros de Honduras, ellos me comentaban que lo veían como algo positivo, pero más positivo a nivel de señal, porque todos están conscientes de que una ley no es un chaleco antibala ni es un casco, y por lo tanto, bueno, no se van a proteger con las leyes respecto a los intentos de asesinato. Claro. Lamentablemente la situación es muy grave en Honduras, el ejercicio del periodismo está sometido a presiones tremendas, y también para los ciudadanos es complicado, puesto que existen muchas dificultades para manifestarse. Pero uno de los temas que hoy día está capturando la atención en Honduras es justamente la publicación de una resolución que viene a borrar con el codo lo que se escribió con la mano en la ley de transparencia del año 2000, ellos la tienen del año 2007, muy similar acá en Nicaragua, que es una resolución que otorga facultades a los servicios de inteligencia para clasificar información
de tipo presupuestaria de prácticamente cualquier entidad pública y sin especificar qué tipo de información. O sea, cualquier tipo de asunto puede ser clasificado. Y eso viene a agravar una situación del año pasado que se aprobó una ley de secretos oficiales que también otorga a esta agencia de inteligencia esa facultad de manera más amplia, más genérica. Eso obviamente está mostrando que en Honduras hay un retroceso importante, no solamente en las dificultades que tienen los periodistas para ejercer su trabajo, sino también en materia de las posibilidades de acceder a información y cómo los organismos de inteligencia están teniendo un rol preponderante para clasificarla. Eso obviamente ha generado mucha preocupación, fue motivo de una declaración pública por parte de nuestras organizaciones, y estuvimos reunidos en ese momento con el Comisionado de Derechos Humanos, el Consejo Nacional Anticorrupción, el Instituto de Información, para ver de qué manera podemos desarrollar algún tipo de trabajo conjunto con nuestros miembros para poder avanzar, porque realmente la situación está muy crítica. Ahora, aquí hay un tema ahora que se ha vuelto muy digamos, de agenda para todo el mundo, la seguridad del país versus el acceso a la información. Hasta dónde la información que obtiene el periodismo nacional es conveniente que la conozca todo el mundo, hasta dónde es bueno que todos los secretos de seguridad se sepan. Sí, sobre todo ahora con este tema del narcotráfico, los terroristas y demás. Tengo este comentario porque esa ha sido una de las razones que aducen algunas personas cuando hablan de seguridad y algunos secretos que no se pueden decir. Yo estoy claro que hay un presupuesto del ejército que se tiene que conocer porque es público. Ahora, que cómo se utiliza es la gran pregunta. ¿Será para los militares y los gobiernos esto es un tema de seguridad? Para nosotros los ciudadanos queremos saber cómo se gasta. Entonces, en ese balance, ¿cómo va la cosa? Bueno, ahí ese es un tema muy importante, especialmente en la zona centroamericana, porque aquí hay problemas que son acuciantes en respecto al crimen organizado, narcotráfico, y eso es una realidad que no hay que discutir, que llega incluso hasta México. Por lo tanto, la mirada tiene que ser distinta. Pero un tema en que están de acuerdo se está de acuerdo a nivel internacional y los estándares internacionales de derechos humanos así lo establecen también, es que la seguridad nacional tiene un enfoque mirado más bien desde la defensa. O sea, todo lo que tiene que ver con conflictos limítrofes, con defensa y seguridad exterior, efectivamente pueden ser objeto de algún tipo de clasificación de información, lo que no significa que siempre sean objeto de clasificación, eso va a depender. Quiero comentar un ejemplo, o sea, donde se muestra cómo la seguridad exterior debe quedar limitada a asuntos externos. En México existió hace algunos años una discusión muy importante respecto de los agentes de la DEA que estaban en el país. Caro Quintero, ¿se acuerda? El famoso caso Caro Quintero, un agente de la DEA que muere en México y que nunca apareció, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente hay algunos casos, o sea, es un tema sensible dentro de México el tema de la intervención de la DEA. Y algunos ciudadanos preguntaron y pidieron, bueno, queremos saber cuántos agentes de la DEA hay en México. Y surgió una discusión en el Instituto de Información Mexicano sobre, bueno, pero esto corresponde a materia de seguridad, es materia de información pública, ¿dónde están los límites, dónde están los balances? Y comento este caso también para mostrar cómo ellos lo solucionaron. Es que sirve de ejemplo, pues. O sea, será bueno saber cuánta gente de la DEA hay en el país, que además son extranjeros, no son nacionales, cuál es su rol, o no será bueno. Y eso creo que es un tema... Bueno, ¿cómo terminó el debate? Al final los comisionados llegaron a la siguiente conclusión. Dijeron, mira, o sea, efectivamente es un tema sensible, en eso estamos todos de acuerdo, pero sí hay, o sea, por una parte hay un interés ciudadano en saber cuál es el nivel de intervención de agentes policiales internacionales dentro del país. Por otro lado, también es cierto de que ellos ejercen una labor estratégica en el control del narcotráfico. Y uno no puede interrumpir operaciones policiales. Entonces, ¿qué dijeron? Que respecto a la petición de información, los datos que se van a entregar son el número de agentes de la DEA que durante este año están en México, pero no durante, por ejemplo, años anteriores, porque eso podía mostrar una tendencia creciente o decreciente que podía generar algún tipo de perjuicio.
Ahora, lo interesante del caso es de que cuando uno hace un balance y pondera el interés público versus los intereses de seguridad, uno puede sí llegar a acceder a algún tipo de información. Entonces, no es que la seguridad se aplique a rajatabla a toda la información, como pasa en algunos países de nuestra región, donde a veces uno quiere preguntar el presupuesto de una unidad administrativa de defensa y le dicen, no, eso es seguridad nacional. Y No, la plata, claro. eso yo creo que no. Yo creo que el presupuesto de una unidad administrativa no es un secreto de Estado. Sí creo que, por ejemplo, nosotros que tenemos, aquí hubo un caso de un espía colombiano. Y eso es un caso que se manejó en los medios de comunicación con la información que nos dio el ejército. Pero bueno, es decir, pongo este ejemplo porque hasta dónde nos dieron información y hasta dónde pudimos accesar a otra información, pues yo creo que ahí, yo he visto que todos los medios de comunicación han tenido mucho cuidado, pues porque estás hablando de un espía de otro país, Colombia, que es un país que tiene, decía que nos quería quitar, ¿cómo se llama?, nuestro territorio en el mar. Y ahí también hay que tener un poco de cuidado. Y ningún medio ha tocado más ese tema, que yo sepa, pues, que no ha tocado a profundidad, no conozco. Entonces, había que ver caso por caso, tal vez, Moisés. Bueno, una cosa interesante que tiene el derecho de acceso a la información pública es que tiene ciertos principios que fueron establecidos en un fallo de la Corte Interamericana del año 2006, el fallo Clos Reyes versus Chile. Ahí se reconoció el derecho de acceso a la información como derecho humano fundamental para toda América. Y después, el año 2011, se aprobó por parte de todos los estados integrantes de la OEA una ley modelo interamericana que contiene ciertas reglas del juego. Y una de esas reglas del juego es justamente el test de daño. O sea, frente a una posible aplicación de una causal de secreto, como puede ser seguridad o privacidad, lo que uno debe hacer es un balance de interés público. Decir, bueno, aquí están intereses en juego. Y el funcionario, el servidor público, lo que debe hacer es justificar cómo hizo ese balance y cuáles son las razones que tuvo en consideración para negar la información. Claro. Pero no simplemente decir es secreto por seguridad o secreto por privacidad. Hay una necesidad de explicarlo. Así Y es. eso es lo que cambia la lógica, porque eso ya transforma las peticiones de información en un diálogo y en una posibilidad de intercambio. Claro. Permítame, Moisés, vamos a ver unos breves mensajes comerciales y ya regresamos. Estamos conversando con Moisés Sánchez, el secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. El tema de México es un tema que está ocupando en derechos humanos, en periodismo, los casos famosos de Yosinapa, Iguala, es decir, hay tantas y tantas cosas, pero también hay periodistas muertos. México va a continuar o ya llegaron al fondo de la situación, porque yo siento que en México la prensa está como nerviosa, hay periodistas que han sido asesinados por investigar. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista desde la Alianza Regional? Bueno, ahí tenemos un miembro que es una organización muy importante, que es Fundar, a través del cual nos enteramos de la realidad mexicana. Y lo que podemos decir es que, bueno, efectivamente la situación de violencia contra los periodistas sigue manteniéndose a través de estos tiempos. Y que es una situación histórica, digamos. O sea, y en ese sentido los cambios en México todavía no logran generar espacios para un trabajo libre, independiente y seguro para los que ejercen las comunicaciones. Y ese es un tema que preocupa año a año a los relatores para la libertad de expresión, que están haciendo informes bastante detallados de lo que pasa en México en cada uno de los casos de periodistas asesinados. Pero sin embargo, una cosa que marca, podríamos decir, un cambio de intensidad en la agenda de discusión pública fueron los casos de los normalistas de Iguala, los 43 desaparecidos, que generaron un nivel de indignación tan importante en todos los sectores de la sociedad que comenzaron a generar cambios y transformar agendas. Por ejemplo, en materia de gobierno abierto, o gran parte de los países de nuestra región están comprometidos con
medidas de transparencia en base a la propuesta de planes que se entregan a esta iniciativa internacional. Y que son planes que están muy asociados a generar nuevos mecanismos de comunicación entre ciudadanía y gobierno, o sea, una relación mucho más paritaria. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas medidas en general no han tenido suficiente participación ciudadana y tampoco han tenido un suficiente nivel de efectividad porque están más asociados a gobierno electrónico, más bien a, entre comillas, publicidad de los gobiernos de sus logros en las páginas web. Y de pronto, a partir de los acontecimientos de México, en la última reunión que se hizo de gobierno abierto, donde la Alianza Regional estuvo participando y estuvo nuestro miembro local también, Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que se hizo en Costa Rica en noviembre del año pasado, se generó una reflexión muy importante del valor de los derechos humanos como condición habilitante para hablar de que tenemos un gobierno transparente, para hablar de que existe libertad de expresión. Entonces, ya no se trata solamente de tener medidas de transparencia, sino de que hay que cumplir con los estándares básicos de derechos humanos, que ni siquiera son mínimos, son básicos, elementales. Y ningún país que está participando en alguna iniciativa internacional de este tipo puede considerarse transparente o que respeta la libertad de expresión si es que no hay un respeto a los derechos humanos. Y esa discusión la instaló justamente la sociedad civil mexicana, a partir de los casos de Iguala. Y eso está generando niveles de presión interna que esperamos puedan generar algún tipo de cambio dentro del corto plazo. Me escribe que vamos a Nicaragua, una percepción de su organización. Dice aquí un ciudadano nicaragüense, ¿será seguridad nacional la información del padrón electoral que niega el Consejo Supremo Electoral? Es tan ridículo que no haya ninguna demanda ciudadana. Padrón electoral es para votar, ¿no? Y para muchas cosas más. Pregunta del televidente, pues yo creo que no es seguridad ciudadana, todos lo debemos de conocer, pero bueno. ¿Cuál es la percepción que tiene la Alianza Regional de lo que pasa en Nicaragua? ¿Cómo la ven ustedes de afuera? Porque sí. es decir, una cosa es lo que nosotros decimos, otra cosa es lo que opinen otros. ¿Cómo la ven ustedes de afuera? Bueno, Nicaragua está en una situación muy particular que lo hemos conversado mucho con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Para empezar, no está dentro del Triángulo Norte, que son los países más complejos de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Salvador, que incluso son los que están teniendo un apoyo financiero con el Plan de la Prosperidad de Estados Unidos. ¿Y eso es malo que no estemos ahí o no? Lo que pasa es que pareciera que los únicos países que tienen problemas graves son ellos tres, para los analistas. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del esquema incluso de la cooperación internacional, hay mucha focalización en el Triángulo Norte, y que está muy bien, porque de hecho efectivamente tienen muchos problemas. Pero pasa que hay países como Nicaragua que están en situaciones, podríamos decir, intermedias, que no son Honduras, donde no hay muertes de periodistas o violencia extrema, pero sí están pasando cosas que son muy violatorias a la libertad de expresión, a nuestro juicio, y sobre los cuales ya la Relatoría de la OEA para la Libertad de Expresión hizo algunos llamados de atención. Hay fenómenos crecientes, por ejemplo, de control de los medios de comunicación a través del control de la propiedad. Es sabido a nivel internacional que es necesario contar con medios independientes y diversos para poder generar una libre circulación de la opinión, que es la base de la democracia, la base del intercambio. Y el control a través de la propiedad, a través de que los gobiernos empiecen a tratar de controlar la propiedad, sea de manera directa, sea a través de, digamos, actores que son amigos o conocidos, es un fenómeno que se está constatando fuertemente, bueno, en toda la región, pero aquí en Nicaragua también se está constatando que ese fenómeno se está presentando. Y de hecho, desde la Alianza Regional vamos a sacar un informe para el Día Mundial de la Prensa, el 3 de mayo, donde nos vamos a referir justamente a los problemas de propiedad en los medios de comunicación como nuevos mecanismos de control por parte de los gobiernos, control político. Eso ya es una preocupación importante. Pero también hay situaciones que parecieran menores, pero que no son menores, que son maniobras de acoso a los periodistas. O sea, situaciones en las cuales, claro, no se recurre a una violencia extrema, pero se limita, por ejemplo, la posibilidad de que los periodistas puedan ejercer su labor informativa en situaciones importantes para la sociedad.
Acá se ha expulsado a periodistas de otras nacionalidades, chilenos, belgas, por estar investigando, en el caso de la belga me acuerdo, la situación de unas manifestaciones por la construcción del canal. Y bueno, evidentemente eso es materia de preocupación. Los relatores para la libertad de expresión de la OEA y de Naciones Unidas el año 2013 sacaron una declaración conjunta a nivel mundial, donde a propósito de las manifestaciones que se estaban dando, señalaron expresamente que los periodistas deben tener condiciones adecuadas para poder informar en contextos difíciles como son las manifestaciones y no deben ser objeto de represión, de alejamiento de la fuente informativa, porque eso es un obstáculo a la libertad de expresión. Y lo que se ha visto acá es que muchas veces los periodistas sí son expulsados o se limita su capacidad de informar. También hay modalidades que son más sutiles, como por ejemplo la exigencia de requisitos administrativos que van más allá de lo que se requiere para facilitar el trabajo de un periodista. Por ejemplo, a nivel del Poder Judicial, hay algunos casos que nos han informado de exigencias de no solamente de acreditación, sino de registro permanente y diario para poder ejercer la labor informativa en el marco de los tribunales. Y hay algunos casos de periodistas donde se lo ha expulsado del Palacio de Tribunales o se le ha quitado la cámara por no haber cumplido con el trámite diario de registro, mientras estaba tratando de acceder a una fuente. Obviamente, la exigencia de un trámite como ese genera un efecto inhibitorio para el trabajo periodístico y además es una exigencia innecesaria. Y no genera condiciones adecuadas para un ejercicio libre y tranquilo de la actividad informativa. Entonces ahí ya te menciono dos elementos que son importantes. En el caso de los tribunales, la experiencia nuestra, pues verdad, no hemos tenido problemas con el Poder Judicial. Pero me parece a mí que también a veces los jueces tienen la discrecionalidad de permitir o no miembros de la prensa. Eso lo dice la ley, no lo dice, ¿verdad? No estoy defendiendo a los tribunales, pero tengo que ser objetivo también en el análisis. Posiblemente habrá algunas personas que se han excedido, pero a veces, y eso tengo que decirlo, porque en honor a la verdad, que hay jueces que dependiendo del caso, dependiendo de muchas cosas, te permiten o no que te quedes ahí. Ahora, sí creo yo que la percepción de Nicaragua fuera, conforme a lo que usted nos está diciendo, pues coincide un poco con la realidad. Pero desde el punto de vista comparándolo con América Latina, ¿cómo está Nicaragua para ustedes? Bueno, en materia de libertad de expresión, podríamos decir que está dentro de uno de los países que está teniendo problemas importantes y significativos. Es cosa de leer los informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Lo que comentabas, control de medios, maniobras de acoso a los periodistas, uso de la publicidad, del gasto que el Estado hace para financiar su publicidad, para premiar a los medios favorables o castigar a los que son desfavorables, digamos. Y eso también es un problema que se da muy sistemáticamente y creo que eso pone a Nicaragua en el foco, podríamos decir, de los países problemáticos. Naturalmente no es Venezuela, ya en eso estamos claros, y tampoco es Honduras, pero sí ocupa un espacio donde lo interesante es que se empiezan a ocupar modalidades que son nuevas, modalidades que no son violencia directa, y que efectivamente van generando limitaciones o inhibición para informar. De hecho, uno de los problemas es cuando ese tipo de limitaciones generan un efecto inhibitorio que hace que los periodistas, los medios de comunicación se abstengan de informar para evitar problemas o consecuencias. Eso ya es una gran limitante para la libertad de expresión. Traémonos ahora al cono sur. Argentina, Venezuela, Colombia, prácticamente todos los países, sean del ALBA o no, los periodistas han tenido problemas por diferentes razones. Unos políticos y otros narcotráfico. Sabemos de periodistas que se han tenido que ir de Colombia, por ejemplo, por problemas de narcotráfico. Los casos de Venezuela, pues que es a partir del presidente Maduro como que se ha radicalizado más, ¿verdad? El acoso y la falta de libertad de expresión en Venezuela. La expresión que dio el presidente ecuatoriano en la cumbre de que en América Latina había una mala prensa, a mí personalmente no me gustó porque aquí han habido periodistas que han dado su vida luchando contra la dictadura. Así es,
Sí. ¿verdad? Tenemos el caso emblemático nuestro que es Pedro Joaquín Chamorro Barrio, Cardenal, perdón, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que no puedes decir que era un mal periodista. Pues no puedes decir, no puedes decir que en América Latina solo hay malos periodistas. Y creo que la respuesta de Obama fue muy buena, pues eso es como, como una anécdota al lado. ¿Se irá a mejorar esto? ¿Los presidentes entenderán que van a tener que dar un poquito de respiro? ¿Cómo lo ven ustedes de la alianza regional? Bueno, interesante ver lo que es Conosur. Antes quería terminar una idea respecto a Nicaragua, simplemente para que no me quedara dando vueltas. Claro. Sí. Y es en materia de acceso a la información pública. Hablamos de libertad de expresión, pero también lo que se ve en materia de acceso a la información es que no hay un cumplimiento efectivo, o sea, no hay un cumplimiento de la ley. Y eso también lo coloca dentro de los países que tienen una situación complicada. Y en ese sentido es cosa de ver todos los informes que ha elaborado la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dando cuenta justamente del bajo nivel de cumplimiento de la ley. Y comento esto de la ley de acceso porque los problemas que hay en la región a veces son una combinación de problemas de libertad de expresión, a veces son problemas de acceso a la información, de transparencia, de financiamiento de la política, o sea, no hay una sola conjugación para los problemas. Es decir, y eso yo estoy claro con usted. Sí. Nosotros como medio de comunicación a veces queremos ir a algunos lugares para cubrir una noticia y no nos dan acceso. Lo cual me parece a mí temas como la salud, por ejemplo, temas importantes, pues que los medios de comunicación deberíamos tener acceso para dar información a la población, ¿verdad? Muchas veces no sé por qué se cierran esos espacios. Y yo no estoy hablando de información, acceso a información pública ninguna clandestina, estoy hablando de un tema como la salud, de un tema como emergencia, y eso ahí nos ha pasado y es lamentable, porque nosotros lo que queremos es informar, pues, ¿verdad? No, esperamos que esto se vaya mejorando, pues tal vez ahora quede en la campaña electoral. Claro, ahora esperamos. Bueno, estas son cuestiones que hay que entender que tienen una dimensión política, o sea, uno no puede escindir el análisis. Pero es que la salud, Sí. ¿qué tiene de político? Es decir, que un mosquito le pique a un sandinista o a un no sandinista es lo mismo, ¿verdad? Y a veces uno llega ahí como canal, ¿verdad? Los periodistas le dicen, solo los medios oficiales. O sea, a mí la pregunta que me entiendes decir, Claro. cuando hablamos aquí del dengue, eso no es un tema político, eso es un tema, el zancudo, el chikungunya, él no le pregunta a nadie, este señor es sandinista, y este no, este es un tema nacional. Y a veces nosotros lo que hacemos es agenciar la información con especialistas en la materia y dar información. Pero sería bueno que el gobierno, en temas de salud, en temas de desastre, hombre, fuera más abierto a todos los medios de comunicación. Bueno, o sea, efectivamente, yo decía que eran temas políticos porque detrás de esto, de temas como los que tú mencionas, no hay ninguna razón objetiva para negar información, no hay ninguna. Entonces, lo que hay son decisiones políticas de no entregar información, de no expresarse. Recientemente hay un informe que menciona que, por ejemplo, acá en Nicaragua, la presidencia lleva 3.000 días sin hacer conferencias de prensa. Y eso también genera problemas para comunicar. Hay países donde, por ejemplo, los discursos de los presidentes, la imagen presidencial y los documentos públicos están sujetos a propiedad intelectual. Entonces tú no los puedes reproducir, no los puedes tutear, no los puedes copiar en algún medio de comunicación, porque inmediatamente te demandan por propiedad intelectual, lo que es bastante absurdo porque son temas de interés público. Entonces... Qué interesante, porque cuando el comandante Fidel Castro escribe en el Granma, todo el mundo lo reproduce. Y Fidel Castro nunca ha hecho que sus cartas y sus discursos sean propiedad intelectual, por el contrario, a él le gusta que se difundan por el mundo entero. Bueno, esos son los casos de Venezuela y Ecuador, que han usado esa estrategia, porque, bueno, ya tienen podríamos decir, su confrontación con los medios de comunicación bastante acotada, y ha surgido una nueva, podríamos decir, modalidad de información ciudadana a través de Twitter, Facebook, periodismo ciudadano, y ha comenzado una ofensiva también en esos espacios, digamos, que es un nuevo fenómeno que se está dando en la región, donde lo que se busca es limitar la posibilidad de que los ciudadanos se expresen, entonces te bajan la cuenta. Ahora, me parece a mí, y nos quedan 3 minutos ya para finalizar, ¿hacia dónde va América Latina? ¿Tenemos esperanza de que esto mejore, que empeore, que se quede estático, don Moisés?
América Latina está en una encrucijada básicamente por el concepto de democracia. Hoy día, si no se soluciona con claridad y con respaldo y compromiso de los países de las Américas la situación que hay en Venezuela, la definición misma de la democracia está en juego. Y eso es lo que encadena, genera problemas para la defensa de otros estándares importantes como de libertad de expresión, acceso a la información pública y los derechos humanos en general. Creo que ahí hay una situación que nos está poniendo en jaque y que ha puesto también podríamos decir, una suerte de contradicción los idearios ideológicos con los idearios de derechos humanos, donde muchos sectores, por privilegiar una ideología, han dejado de lado los derechos humanos. Por privilegiar la justicia social, han dejado de mirar el cumplimiento y la defensa de los derechos civiles y políticos. Y creo que esa es una combinación rara que se está dando en nuestra región y que es muy peligrosa y que esperamos que se pueda arreglar, pero lamentablemente la situación hoy día, a diferencia de hace algunos años atrás, está más crítica. Moisés, mucho gusto, gracias por haber aceptado la invitación, gracias a la Fundación Violeta Rodríguez Chamorro por habernos facilitado la entrevista con Moisés. Este es un panorama que hemos presentado de lo que pasa en América Latina desde la perspectiva, ¿verdad?, de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información en América Latina. Nos tenemos que ir, que Sor María Romero nos proteja de tanto bárbaro y de tanta barbaridad. Ahí nos vemos.